Esta videocinta ha sido preparada con el fin de adiestrar sobre los actuadores en el sistema de control electrónico del motor. Este contiene las estructuras del actuador, los principios de operación y métodos de diagnóstico. Para más información acerca de sensores, como el sensor de mariposa, por favor refiérase a la videocinta de sensores de motores. El sistema de control electrónico de inyección de combustible tiene muchos actuadores para controlar el motor. Entre ellos están el inyector, el actuador de control de velocidad de ralentí, la bobina de encendido, la bomba de combustible, la válvula solenoide de control de purga, los ventiladores de enfriamiento, el relé de control y el relé del acondicionador de aire. Primero estudiemos los inyectores. Los inyectores están localizados en el múltiple de admisión. El inyector consiste en una bobina de solenoide de un émbolo y una válvula de aguja. Cuando la bobina de solenoide se energiza, el émbolo y la válvula de aguja se mueven hacia arriba para abrir el inyector. La ECM recibe la señal de los sensores localizados alrededor del motor y ella determina el tiempo de apertura del inyector conveniente para las condiciones del motor. En otras palabras, el volumen del combustible inyectado se determina por el tiempo de inyección, y esto se pudiera apreciar mediante la lectura de datos actuales en el HiScan Pro. Las siguientes son varias maneras de comprobar el inyector: comprobando resistencia del inyector, comprobando sonido de operación, comprobando con una lámpara de prueba, comprobando la onda del inyector, comprobando la inyección con los datos actuales en el HiScan Pro. Para la comprobación de resistencia, mida la resistencia directamente después de retirar el conector del inyector. De esa forma, se comprobará la condición de la bobina del inyector. Para la comprobación de sonido de operación del inyector, utilice el estetoscopio o un destornillador con el motor encendido. De esa forma, comprobará el sonido de la operación del émbolo y la válvula de aguja. Para comprobar la operación del inyector con una lámpara de prueba, conecte un extremo de la lámpara de prueba al terminal positivo de la batería y conecte el otro extremo en el lado de tierra del inyector provisto por la ECM. Entonces encienda el motor o manténgalo en ralentí para comprobar que la lámpara parpadee. De esa forma comprobamos si la ECM está controlando el inyector o si hay alguna avería en el cableado. Para la comprobación de la onda del inyector debemos conectar el osciloscopio en el lado de control de la ECM. La onda del inyector debería lucir como en esta pantalla cuando se está encendiendo el motor o cuando esté en ralentí. En las ondas de inyectores, el voltaje debería ser igual al voltaje de batería antes y después de la inyección. De no ser así, significaría que hay un problema en el suministro de potencia del terminal positivo de la batería al terminal del inyector. Por el mismo lado, el voltaje debería estar cerca de 0 voltios como lo enseña la pantalla, mientras el inyector esté en plena operación. De no ser así, significaría que hay un problema con la ECM o el cableado del inyector a la tierra de la ECM. Para comprobar la condición de inyección del inyector, retire el inyector del motor e instálelo en el probador de inyectores. Así compruebe la inyección mientras acciona el inyector. De esa forma podemos comprobar si hay alguna obstrucción dentro del inyector. La duración de inyección en los datos actuales es un valor calculado por la ECM para controlar el inyector. Utilice este valor como referencia porque la duración del inyector real pudiera ser diferente a los datos actuales.
Ahora estudiemos el actuador de control de velocidad de ralentí. La función del actuador de control de velocidad de ralentí es controlar la velocidad de ralentí de acuerdo a las condiciones del motor, como temperatura, posición de mariposa, velocidad del motor y diferentes factores de carga. La SM compara la velocidad del motor real con la velocidad deseada. La SM transmite una señal al actuador de control de velocidad de ralentí, el cual ajusta hasta que la velocidad deseada es obtenida. Esto se logra aumentando el desvío de aire cuando la velocidad de ralentí está muy baja o disminuyéndolo cuando el ralentí está muy alto. Por ejemplo, cuando se enciende el motor en un clima frío, el módulo de control de motor SM dará la señal de encendido en frío y aumentará la velocidad de ralentí a aproximadamente 1000 revoluciones por minuto o más. El actuador de control de velocidad de ralentí es el responsable de este aumento. Una vez que el motor haya llegado a temperatura de operación normal, el aumento del ralentí será reducido a una velocidad predeterminada. Esta velocidad se mantendrá sin importar cualquier carga electrónica al alternador o hasta cierto extremo algunas cargas mecánicas. Los tipos de actuadores de velocidad de ralentí pueden ser del tipo de motor rotativo o del tipo de motor de pasos. El tipo de actuador rotativo está localizado en el cuerpo de mariposa. La válvula rotativa montada sobre el eje de la armadura permite el desvío de aire hasta que se alcance la velocidad de ralentí deseada, sin importar la carga del motor. Durante este procedimiento, los dos embobinados dentro del actuador tendrán un voltaje aplicado, el cual genera una fuerza opuesta sobre el pivote de la armadura. De esa forma, la válvula rotativa obtiene un ángulo de apertura, el cual corresponde al pulso de trabajo de la señal aplicada. El tipo de actuador rotativo tiene dos embobinados, los cuales llaman respectivamente la bobina de apertura y la bobina de cierre. La SM controla las dos bobinas. La bobina de apertura abre la válvula y la bobina de cierre cierra la válvula. Cada bobina recibe señales opuestas entre ellas alternamente. En otras palabras, la bobina de cierre se apaga cuando la bobina de apertura está encendida. De forma contraria, la bobina de cierre se enciende cuando la bobina de apertura se apaga. La SM ejecuta esta función de encender y apagar 100 veces por segundo, lo cual corresponde a 100 hercios. La SM también controla el tiempo de encendido y de apagado, lo cual varía dependiendo en la condición del motor. Este tipo de control se llama control de trabajo, en el cual la razón de encendido y apagado es controlada. Por ejemplo, en el caso de que el trabajo de apertura esté al 30%, la válvula se mantendrá abierta alrededor de 30%. De la misma forma, en el caso de que el trabajo de apertura esté al 60%, la válvula se mantendrá abierta a 60%. El valor de trabajo del actuador de control de velocidad de ralentí puede ser observado en los datos actuales del HiScan Pro. El trabajo del ISA, actuador de velocidad de ralentí de 30%, significa que la SM ha encendido la bobina de apertura un 30% para que la apertura sea de un 30%. Aunque no se muestra en los datos actuales, en el caso de la bobina de cierre se enciende un 70% para poder cerrar un 70% porque trabaja al contrario de la bobina de apertura. Hay diferentes formas de comprobar los actuadores de control de velocidad de ralentí: comprobando la resistencia, comprobando la onda, comprobando la operación y comprobando los datos actuales. Primero,
Para comprobar la resistencia, retire el conector del actuador de control de velocidad de ralentí y mida la resistencia de la bobina de apertura y cierre directamente. De esta forma se podrá comprobar la condición interna de las bobinas del actuador de velocidad de ralentí. Para la comprobación de la onda, mida la onda en una de las señales de la SM. La onda del actuador de control de velocidad de ralentí será demostrada como aparece en la pantalla cuando el motor esté encendiendo o esté en condición de ralentí. En la onda del actuador de control de velocidad de ralentí, el voltaje en el espacio no apagado debería ser el mismo al del voltaje de batería. De no ser así, significaría que hay algún problema en el suministro de potencia del terminal positivo de batería al terminal del actuador de velocidad de ralentí. De la misma manera, el voltaje debería ser cerca de 0 voltios como lo enseña la pantalla cuando esté encendido. De no ser así, significaría que hay un problema con la SM o en el cable del actuador de control de velocidad de ralentí a la tierra de la SM. El siguiente paso es cómo comprobar la operación. Retire el actuador de control de velocidad de ralentí del motor y arranque el motor. Luego, verifique la operación de la válvula para un porcentaje de trabajo indicado y cualquier ruido durante su operación. De esta manera podremos verificar cualquier problema mecánico y de ruido en el actuador de control de velocidad de ralentí. El siguiente paso es cómo comprobar con datos actuales. El trabajo del actuador de velocidad de ralentí ISA en los datos actuales es un valor calculado por la SM para controlar la ISA, dependiendo de la condición del motor. Utilice este valor como referencia ya que la apertura real pudiera ser diferente a la de los datos actuales por desgaste del actuador de control de velocidad de ralentí. Ahora estudiemos el actuador de velocidad de ralentí de motor de pasos. El actuador de tipo de motor de pasos es instalado en el cuerpo de mariposa y controla la velocidad del motor controlando el flujo del aire de desvío. El motor de pasos tiene 6 terminales. El voltaje de batería es enviado por un relé de control a uno de los terminales. Los otros están conectados a la SM y a 4 bobinas que son controladas secuencialmente. El motor rota por la secuencia del encendido y apagado de los terminales. Para la rotación contraria solo se invierte la secuencia de encendido y apagado. En cuanto a la rotación del motor, rotación consiste de 24 pasos y puede hacer 5 rotaciones debido a que consiste de 120 pasos. Hay varias formas de comprobar el motor de pasos, ellas son comprobando la resistencia, comprobando la onda, comprobando la operación y comprobando los datos actuales. Para comprobar la resistencia, primero mida la resistencia de las 4 bobinas después de desconectar el conector. De esa forma podremos comprobar la condición interna de la bobina del motor de pasos. Para comprobar la onda, mida la onda en el cable de control de la SM. En el caso de rápida aceleración o desaceleración, la onda del motor de pasos debería mostrarse como se enseña en la pantalla. En la onda del motor de pasos, el voltaje en el estado de apagado debería enseñar una curva como se muestra en la pantalla. De no ser así, significaría que hay un problema en uno de los 4 cables de control de la SM. Si la onda demuestra 12 voltios constantemente, pudiéramos sospechar un problema de cableado o en el control de la SM. Si se muestran 0 voltios constantemente, sin importar la aceleración o desaceleración, pudiéramos también sospechar de que la bobina del motor de pasos esté desconectada o de cualquier abierto en el cableado en el lado del terminal positivo de batería al motor de pasos. Además, en el estado de encendido, el voltaje debería estar cerca de 0 voltios como se muestra en la pantalla. De no ser así, esto significaría que hay un problema en la SM y en el cableado del motor de pasos a la tierra de la SM.
Para comprobar la operación del motor de pasos, retire el motor de pasos del motor del vehículo y desconecte la batería. Después de 15 segundos, instálelo, conéctelo y gire la llave hacia la posición de encendido. Entonces verifique el movimiento en el motor. Si el motor de pasos no se mueve suavemente, pudiéramos sospechar que el motor estaría atorado, que el cableado pudiera estar defectuoso o que la SM está defectuosa. Los valores de pasos en los datos actuales son un valor calculado por la SM. La apertura real pudiera ser diferente a la de los datos actuales si hubiera un fallo en el motor de pasos. Ahora estudiemos la bobina de ignición. La bobina de ignición funciona como un dispositivo de almacenamiento de energía y como un transformador. El alternador le suministra con voltaje DC y también proporciona los pulsos de ignición de alta tensión para las bujías. El motor MFI adopta un sistema computarizado de ignición. La SM calcula el tiempo de ignición, sincronización y el control de golpeteo por la señal de los sensores. Hay dos tipos de sistemas de ignición, con distribuidor y sin distribuidor. En el sistema de distribuidor, un alto voltaje es generado en la bobina de ignición. Esta es distribuida a los 4 cilindros mediante el distribuidor. En general, la bobina primaria es controlada por un transistor de potencia. Por lo tanto, la bobina principal es cargada de energía cuando el transistor está encendido. Un alto voltaje se genera en la bobina secundaria cuando el transistor se apaga. Este alto voltaje es distribuido a las bujías por el distribuidor. En el tipo de ignición sin distribuidor consiste de 2 o más bobinas de ignición. La bobina primaria es controlada directamente por la SM. El alto voltaje es distribuido a cada cilindro sin la necesidad de un distribuidor. En algunos casos, en el tipo de ignición sin distribuidor, el transistor de potencia controla la bobina principal. En ese caso, el transistor de potencia es instalado dentro de la bobina de ignición. Las operaciones de la bobina de ignición y la del transistor de potencia son iguales a las del sistema con distribuidor. Los siguientes son varios métodos de comprobar el sistema de ignición: prueba de chispa, comprobando resistencia de la bobina y midiendo la onda de la bobina de ignición principal durante el arranque del motor o en ralentí. Para realizar la prueba de chispa, retire el cable de bujía de alta tensión de la bujía y compruebe si hay generación de chispas del cable de alta tensión. Como referencia, cuando la condición de ralentí no es satisfactoria, retire el cable de alta tensión de cada cilindro uno por uno y realice una prueba de balance de potencia, el cual compara las condiciones del motor. Con esta prueba podemos encontrar el cilindro que tenga problemas. Luego podemos inspeccionar el sistema de combustible, el sistema de ignición y la presión de la cámara de combustión, los cuales pudieran influenciar la combustión a cada cilindro. Para comprobar la resistencia de la bobina, retire el conector de la bobina y mida la resistencia de la bobina primaria desde el conector. Para medir la resistencia de la bobina secundaria, retire el cable de alta tensión y mida la resistencia de la bobina secundaria. Por la razón de que cada valor de resistencia de las bobinas es diferente basado en el tipo de motor, referirse por favor al manual de taller para los valores correctos. Para comprobar la onda, mida la onda desde la bobina principal. La onda en la bobina principal en sincronización debería lucir como la onda mostrada en esta pantalla. De no ser así, compruebe el voltaje de la batería, la condición a tierra, la bujía, el cable de alta tensión y el transistor de potencia. Para comprobar el transistor de potencia, mida la onda. Ahora estudiemos la bomba de combustible. La bomba de combustible se encuentra sumergida dentro del tanque de combustible.
Algunas bombas de combustibles están situadas como un módulo en conjunto con el emisor de combustible. El módulo de la bomba de combustible puede ser accesible por una tapa de inspección debajo del asiento trasero. La bomba de combustible es controlada por un relé, el cual es controlado por la SM cuando el motor está en arranque o cuando está encendido. La SM provee la tierra al circuito del relé y así el relé activará la posición de encendido. De esta forma, la potencia de la batería será suministrada a la bomba de combustible. Hay algunas formas de comprobar la bomba de combustible, utilizando el conector de prueba de la bomba de combustible, comprobando voltaje de operación y comprobando la presión de combustible. Para comprobar la operación de la bomba de combustible utilizando el conector de prueba, conecte con un cable de extensión al conector de prueba al terminal de batería positivo. Luego compruebe el sonido de operación de la bomba de combustible o sienta el flujo de combustible sosteniendo la línea de combustible. Para probar el voltaje de operación de la bomba de combustible, mida el voltaje en el conector de prueba cuando esté arrancando o esté encendido el motor. En este caso, la medida de voltaje debería ser la misma al voltaje de batería. De no ser así, compruebe el fusible, el relé de la bomba de combustible, la SM y la condición del cableado del terminal del conector de prueba. La SM opera la bomba de combustible cuando recibe la señal del sensor de posición de cigüeñal. Si la bomba de combustible, el inyector y la chispa de la ignición no están funcionando durante el arranque, verifique el sensor de posición del cigüeñal. Para más información acerca del sensor de posición del cigüeñal, refiérase al vídeo de sensores de motores. Para comprobar la presión de combustible, mida la presión de combustible en la línea de combustible y compruebe si esta concuerda con las especificaciones. Refiérase al manual de taller para la localización de la medida y la presión del combustible. Esta pudiera variar en diferentes modelos. Algunos vehículos vienen equipados con una válvula de corte de combustible para prevenir fuga de combustible en caso de una colisión. Ahora veamos cómo es la operación. Una bola de acero descansa en el plato en forma de V por una fuerza magnética. Bajo esta circunstancia, si el vehículo choca a cierta velocidad, la bola de acero se despega del plato en forma de V y golpea el contacto de movimiento en la parte superior. Como resultado, el terminal de la bomba de combustible quedará desconectado, así interrumpiendo la corriente hacia la bomba de combustible. La válvula de corte de combustible puede volver a ser usada al presionar el botón de reajuste en la parte superior. Para comprobar la válvula, retire el conector de la válvula de corte de combustible y dele un impacto a la válvula de corte de combustible. La señal de la válvula debería de interrumpirse. Al presionar el botón de reajuste, la señal deberá continuar. Ahora estudiemos la válvula solenoide de control de purga. Ella está situada entre la canasta de vapores y el múltiple de admisión. Ella envía y bloquea los vapores del combustible al múltiple de admisión, los cuales son almacenados en la canasta de vapores. La SM controla la válvula solenoide de control de purga. Cuando el motor está a temperatura de operación normal, los hidrocarburos son enviados hacia el múltiple de admisión cuando la válvula solenoide está encendida. Con el motor apagado o en ralentí, la válvula solenoide de control de purga es cerrada para prevenir que los vapores de la canasta sean enviados hacia el múltiple de admisión. Hay dos métodos de comprobar la válvula solenoide de control de purga. Una es comprobando la onda y la otra es comprobando la condición de la válvula. Para comprobar la onda, mida la onda en la línea de control de la SM. Cuando la válvula solenoide de control de purga se enciende, verifique si se mide 0 voltios. Compruebe si obtiene voltaje de batería al apagarse el mismo. De no ser así, compruebe la condición del cableado, del fusible y de la tierra a la SM. Para verificar la condición de la válvula, verifique su función abriendo o cerrando utilizando una bomba de vacío.
Ahora estudiemos el sistema de control de los ventiladores de enfriamiento. Los ventiladores de enfriamiento son controlados por la SM dependiendo del sensor de temperatura del refrigerante del motor, el sensor de velocidad del vehículo y el interruptor del acondicionador de aire. Cuando se haya alcanzado la condición de operación del ventilador de enfriamiento, la SM enciende el relé de los ventiladores para encender los ventiladores de enfriamiento. Para comprobar los ventiladores de enfriamiento, caliente el motor hasta que la temperatura alcance cierto nivel o simule la temperatura del refrigerante sobre los 90 grados centígrados. Entonces compruebe si están funcionando normalmente los ventiladores de enfriamiento o el relé. También compruebe la velocidad de rotación, sonido y vibración del ventilador. Ahora estudiemos el relé de control. La SM controla el relé de control y provee la energía a los sensores y actuadores. Por lo tanto, para comprobar el relé de control, mida el voltaje desde los actuadores, como los inyectores, el actuador de control de velocidad de ralentí, a los cuales el relé de control les provee voltaje. El voltaje de medida debería ser igual al voltaje de batería cuando la llave de ignición esté en la posición de encendido. De no ser así, el relé de control, el cableado o la SM pudieran estar defectuosos. El siguiente es el relé del acondicionador de aire. La SM opera el relé del acondicionador de aire. La SM opera el relé del acondicionador de aire mediante las señales que recibe del interruptor del acondicionador de aire. Esto es para prevenir la caída de revoluciones del motor debido a la operación repentina del compresor del acondicionador de aire. Para comprobar el relé del acondicionador de aire, compruebe la operación y condiciones cuando el interruptor del acondicionador de aire esté encendido. Podemos comprobar si la SM enciende el relé o no con los datos actuales del HiScan Pro. También podemos medir el voltaje de operación en el conector del compresor del acondicionador de aire. El voltaje de operación debería ser el mismo del voltaje de batería. De no ser así, compruebe el relé del acondicionador de aire, el fusible, la SM y cableado. Hasta ahora hemos estudiado las teorías y procedimientos de reconocimiento de averías. Hyundai Motor Company los apoyará continuamente para mejorar sus habilidades técnicas de trabajo. Gracias.